es de las cosas más utilizadas en ingeniería, ¿sí? Los sistemas aleteados, ¿sí? Por ejemplo, son muy comunes, ustedes los habrán visto en los radiadores, ¿sí? De las motos, de algunas motos, en los radiadores de los vehículos, algunos vehículos que puede que ustedes tengan. Entonces, esas radiadores, cuando los vemos, esas laminillas que a veces hasta por curiosidad uno toca y las deforma, esas laminillas son este tipo de láminas, son aletas que se usan para ayudar a enfriar. En el caso de los carros, ayudan a que se enfríe el refrigerante del motor, ¿sí? Entonces, eso ayuda a que eso se enfríe más rápido, ¿sí? En el caso de las motos, ustedes lo ven en los motores de las motos, ¿sí? Los motores de las motos, ustedes han visto que tienen como unas aletas, ¿sí? Digámoslo así, como unas láminas que salen, ¿sí? Esas son aletas que ayudan a enfriar directamente el motor con el aire propio, pues, del ambiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los sistemas electrónicos, también es muy común encontrar este tipo de dispositivos, ¿sí? Ayudar a enfriar los componentes, por ejemplo, del computador, para que no se quemen, para que no lleguen a la temperatura en la cual, por ejemplo, se empieza a fundir el cable y se genera un corto y queme alguna estructura de nuestro computador. ¿Listo? Entonces, estas superficies aleteadas, ¿sí? O estas superficies extendidas son muy, muy, muy comunes, ¿sí? En ingeniería es de lo más común que hay y entonces digamos que es de bastante importancia, ¿sí? Como les digo, en la transferencia de calor es de las cosas que ustedes más van a encontrar y pues va a ser esto con intercambiadores de calor son digamos, los temas que más ustedes van a tener que trabajar, veámoslo de esa manera. Entonces, vamos ahora a ver principalmente, si vemos aquí, yo quiero que analicemos es la temperatura. ¿Cómo varía la temperatura dentro de esa aleta? Eso es importante. Nosotros inicialmente podemos llegar a creer erróneamente que la aleta, lo primero que tenemos que hacer primero es entender que la distribución de temperatura en la aleta es unidimensional, ¿sí? Entonces uno al verla que la transferencia de calor, digamos, en este caso, ¿por dónde se iría? El área de transferencia de calor sería esta de aquí. Voy a pintarla aquí en rojo para la de la izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, la energía viaja normal a la superficie, ¿cierto? En este caso, bueno, yo lo dibujé así, venga, vamos a hacerlo, aquí no. Aquí ya tiene el dibujo, ahí lo que estoy haciendo es enredarles a ustedes la vida. Aquí ya aparece el calor de convección, ¿cómo es que sale? Se supone que esto es perpendicular a la superficie. Vamos aquí. El calor se va a transferir al ambiente de esta manera, ¿cierto? Este va a ser el calor de convección. Y se va a transferir de esta manera también en la punta, ¿cierto? Yo les había dicho que es normal al área de transferencia de calor. Entonces fíjense que tenemos una bidimensionalidad en ese caso. Pero eso no significa que aquí dentro de la aleta haya una bidimensionalidad. Aquí la transferencia de calor dentro de la aleta es únicamente en un sentido, en este. Ay, madre. Este. Un sentido X, ¿sí? Este calor es el calor de la aleta. Calor de aleta, copiémoslo así. Él viaja en un solo sentido. Lo importante de la aleta o la gracia de la aleta es que se caracteriza por tener una alta conductividad
esta conductividad, muy pequeño espesor, ¿sí? Muy pequeño espesor. Por lo tanto, digamos que, volviendo aquí a la de la izquierda, la temperatura en cualquier punto, digamos en el eje, en este caso, fíjense que dice QX y QX, es como si estuviéramos diciendo que el eje X es en este sentido, ¿cierto? Cualquier punto de X, por ejemplo aquí, perdón, en cualquier punto de X, solo va a haber una temperatura T de X, ¿cierto? No va a haber en Y, o sea, si esto hacia acá es Y, no va a haber una temperatura aquí Y1 y Y2, no, es una única temperatura o sea, en ese X no va a haber variación. En cualquier punto aquí del espesor que yo mida, fíjense que yo hice 4 punticos. Si yo pongo un termopar en cada uno de esos punticos, me debe medir la misma temperatura. De eso se trata el análisis de aletas. Entonces la distribución va a ser unidimensional. Ella solo va a variar en X su temperatura, como vemos aquí en esta figura. Aquí aparece la temperatura, cómo varía de T1 a T2 dentro de la aleta. Y solo es función de X. ¿Sí? Entonces, si yo bajo mi T de X, va a ser esta de aquí. ¿Sí? Y esa T de X va a estar en cualquier punto del espesor de mi aleta. Eso debe quedar claro. ¿Sí? No se les vaya a ocurrir, no se vayan a enredar pensando en que si yo tomo la temperatura aquí en la superficie, porque algunas veces hay ejercicios así, que ustedes logran medir la temperatura de la superficie aquí y luego se asustan y dicen, ay, pero ¿y la aleta cómo hago? Dios mío. ¿Sí? Es simple, ustedes tienen la temperatura de la superficie, tienen la aleta, tienen toda la temperatura en el espesor para un punto en X determinado de esa aleta. ¿Listo? Esa es como la ventaja de este dispositivo, llamémoslo de esa manera. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener una temperatura que se va a llamar temperatura de base, ¿cierto? Y vamos a asumir que pues es la misma de esta parte. Y esta va a ser la temperatura de la punta. Y entre ellas dos va a haber una variación. Pero si yo tomo una medida aquí y tomo la medida aquí, es la misma temperatura, ¿sí? En el mismo punto para ese X, ¿sí? Para que ustedes entiendan. Para ese mismo X. ¿Listo? Bueno, antes de avanzar, esto... ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí entienden la idea de las aletas? ¿Para qué? La razón Entonces, por la cual... pues yo no entiendo algo de la imagen izquierda. ¿Esa aleta está en lo que es ese pedazo o ese pequeño pedacito es la aleta? Este pedacito de que vemos Exacto. es ¿Es la la aleta aleta. o es un pedazo normal como una pared? No, es la aleta, es la aleta. Esta aquí es una pared, esta es otra pared unida por una aleta, ¿sí? Se haga cuenta que estamos viendo la parte superior de aquí de esta B, ¿sí? Y aquí estuviera el otro bloque, ¿sí? Entonces es como si mostraran, o sea, un trocito aquí y el aire está pasando en este sentido, ¿sí? Es como si fuera un corte, tratemos de verlo así, un corte del bloque, ¿sí? Y esto que se ve aquí es como una aleta, ¿listo? No sé si pueden explicarle. Voy a, tra- pero voy a tratar de hacerle el dibujo isométrico, como usted acaba de decir. Yo preciso hacer eso. Tengo aquí una pared y la aleta la voy a pintar en verde. En este caso la voy a pintar de una manera que también puede ser, ¿sí? No necesariamente.
Ella es cilíndrica. ¿Sí? Y está uniendo las dos paredes. Entonces, aquí, bueno, tiene aquí el muro. Y aquí este también tiene otro muro. ¿Sí? No sé si ahora sí me entienden un poco mejor. Entonces es como si hiciéramos un corte, lo voy a pintar en azulito, aquí así. Hiciéramos un corte por toda la mitad aquí. Y estuviéramos viendo ese corte. Eso que pinté en azul es el corte que se está mirando, que estamos viendo. Y pues el aire, el flujo del aire va en este sentido. Entonces es fluido, veámoslo así como aparece ahí, fluido. ¿Cierto? Entonces por eso es que el calor en este caso, para ese caso específico, el calor sale de forma radial, ¿cierto? Porque el área pues es radial, obviamente. Por esa razón, este calor de convección se ve así como torcido. ¿Sí? No se ve un punto, no se ve perpendicular, sino así como medio torcido. Digámoslo de esa manera. Ahora sí queda más claro. Entonces, ¿alguna pregunta además de eso? Bueno, entonces, algunos ejemplos son, bueno, aquí, esto que se ve. Esta parte que se ve aquí a la izquierda, en esta parte que estoy señalando, o sea, en el lado derecho, pero la imagen de la izquierda, es normalmente esta aquí es la imagen de, por ejemplo, de algunas veces cuando algunos tubos de calderas acotubulares, o que digamos se desea, mejor dicho, mejor no los tubos de la caldera, sino de los economizadores, ¿sí? O sea, si se acuerdan de cuando hablábamos de economizadores, eran sistemas que usaban el gas de combustión que sobraba, pero que aún tenía algo de energía, aún con temperatura, y se usa para precalentar el agua de la caldera. Entonces, en esos casos, por ejemplo, se usan aletas. ¿Por qué se usan aletas en el lado externo? Porque el C sub P del aire es mucho más bajo que el C sub P del líquido. Entonces, para que, digamos, se facilite esa transferencia de calor del aire hacia el líquido, se usa este tipo de aleta. ¿Sí? Este caso es también, por ejemplo, el de los calentadores de agua. ¿Sí? Normalmente está la llama y los gases pasan alrededor de los tubos con agua. ¿Sí? Calientan el agua y luego llegan allá a la ducha. ¿Listo? Entonces, las aletas lo que ayudan es que cuando es otra forma de utilizar, que cuando necesitamos obtener energía a partir del aire y es líquido lo que queremos calentar, es necesario poner las aletas para para ayudar en esa transferencia de calor, ya que pues el CP es muy bajito, el C sub P del aire es demasiado bajito. Entonces, es una forma, digamos, de disminuir el tamaño del intercambiador de calor. ¿Sí? Si nosotros no ponemos esas aletas, entonces esa área de las aletas tenemos que meterla en longitud de tubo, que algunas veces esa longitud de tubo puede ser muy, muy extensa. Entonces, ese sistema de aletas nos ayuda. Este de aquí que está ahí lleno de escritura es simplemente un corte de un radiador. ¿Sí? Estos son los tubos del radiador y estas son el tipo de aletas que se manejan. ¿Listo?
no es nada del otro mundo, es solamente el corte, pasa el fluido refrigerante del motor a través de los tubos y el aire pasa por entre, digamos, las aletas y la tubería. ¿Listo? Entonces, esta primera parte es simplemente para que entiendan y se familiaricen con qué es una aleta. Y la recuerden, piensen de una vez, ah, yo eso lo he visto, ya, sí, eso existe, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo es, por ejemplo, los mangos de algunos, por ejemplo, hagamos de cuenta, no sé si usted alguna vez han usado, digamos, el mango de las cucharones para sacar sopa, ¿sí? O un tenedor, cosas así, eso funciona como una aleta, ¿sí? Si nosotros cogemos la sopa está muy caliente y podemos tener pues nuestro cubierto, nuestra cuchara, puede ser de acero inoxidable. Nosotros la metemos en la sopa y ustedes cogen la punta de la cucharita y está a temperatura prácticamente ambiente o quizá un poquito caliente, pero ustedes no le queman la mano y la sopa puede que esté a 90 grados centígrados, ¿sí? Ustedes se van a quemar en la boca, pero no la mano, ¿sí? Entonces, esa es una forma también de ver las aletas, ¿sí? No solo para sistemas de este tipo, sino para ese tipo digamos, de análisis, ¿sí? Es lo mismo. Ahí entonces entran diversas formas de ver también la transferencia de calor, ¿sí? Que no solamente sirve para sistemas, para mejorar la eficiencia del intercambio de calor, de un intercambiador de calor, sino también como protección. ¿Listo? Entonces, siempre que tengamos una superficie de bajo espesor, bastante área superficial y de un material con alta conductividad, lo podemos analizar como una aleta. ¿Listo? Nosotros ahí en el camino vamos viendo diversos ejemplos, ¿no? Entonces tenemos diversas configuraciones. Tenemos, bueno, esta que es la rectangular, una triangular, esta es la que ustedes ven en las motos. Realmente las de las motos son como parabólicas. Entonces tienden a ser así rectangulares, pero tienen aquí como una curvatura, ¿sí? Entonces, estas son muy parecidas a las que tienen el motor de la moto, ¿sí? Estas son las que se llaman anulares, aletas anulares, ¿sí? Y estas de aquí, que son como un cono truncado, son comunes en algunos dispositivos electrónicos. ¿Listo? Entonces, algunos dispositivos electrónicos usan este tipo de aleta, otros usan unos más complejos, ¿sí? Para que quepan más aletas, ¿sí? También hay aletas que se llaman de tipo pin o tipo aguja, que es como la que les mostré ahorita, que es un cilindro muy delgado. Entonces lo llaman tipo aguja porque todos hemos visto una aguja, ¿no? Es de diámetro muy pequeño, longitud muy larga. Entonces tiene un buen comportamiento como aleta. Entonces ahora viene lo más, digamos, complejo, que es el análisis energético de la aleta, ¿sí? Entonces esto es importante que le preste atención porque luego, digamos, si voy a poner un ejemplo, que a mí se me da la gana de ponerles a ustedes a diseñar una cuchara, un cucharón, para sacar una sustancia, por ejemplo, para sacar aceite, que está a 200 grados centígrados y que ustedes necesitan diseñar la cuchara, la longitud de la cuchara en un material, por ejemplo, bien bastante conductor, por ejemplo, usando cobre. ¿Qué longitud tendría el mango de esa cuchara para no quemarse la mano? ¿Sí? Y que entonces, dándoles a ustedes el corte, ¿sí? Dándoles
que debe ser, por ejemplo, un espesor de 1 milímetro y ancho 1 centímetro, por decir algo, ¿cierto? Y eso va a estar pues sumergido en aceite por, digamos, 1 minuto, 2 minutos quizá. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para que no se quemen la mano? Para que la transferencia de calor no sea, digamos, tan rápida. En ese caso, ¿sí? Para que se transfiera la energía rápidamente y no llegue ustedes a quemarse. Les pongo ese ejemplo. Entonces, ¿cómo ustedes harían eso para acá la longitud? A través del análisis energético. ¿Listo? Entonces, lo primero es que vamos a usar es esta. Vamos a poner como como ejemplo esta aleta que es como estándar, ya que ella tiene variación del área transversal. Si ustedes ven, conforme aumentamos en X, fíjense, tenemos X en este sentido, Y en este y Z en este. Entonces, ella está variando en X. ¿Listo? Conforme aumentamos nuestra distancia en X, su área transversal va a cambiar. Conforme aumentamos en X, también su área superficial va a cambiar. Y nosotros estamos diciendo que el calor únicamente, por conducción, únicamente va a viajar en sentido X. Esto es unidimensional. Entonces, teniendo en cuenta eso, tomamos un diferencial de esa aleta, que es este señor que está aquí dibujado. ¿Listo? Entonces, tenemos un calor en X que ingresa y un calor que sale Q de X más de X. Eso ya lo habíamos visto al inicio, ¿recuerdan? Cuando sacamos el tema de la ecuación general de difusión del calor. Entonces aquí pasa lo mismo. Entra un Q de X y sale un Q de X más de X. ¿Listo? Por esa superficie, acá, se transfiere un diferencial de calor por convección, que vamos a llamar de Q de convección. ¿Sí? A través de un área diferencial. Y tenemos nuestra área transversal que es dependiente de X. Hasta ahí no hay nada raro. Entonces, ¿cómo se analiza? Como hemos venido analizándolo. Primera ley. Entonces, energía de entrada menos energía de salida más energía generada igual al cambio de la energía en el tiempo. Entonces, cuando analizamos aletas, primero, si ustedes ven esta ecuación, nos toca normal. Vamos a ver únicamente el análisis en estado estable. El análisis en estado transitorio no se puede hacer de forma analítica, llamémoslo así, de forma computacional, con métodos numéricos, porque es bidimensional y además esta ecuación diferencial que surge se vuelve pues bastante compleja. Entonces, la parte transitoria, cuando llegamos a transitorio no van a haber aletas, ¿sí? Por ese lado ustedes pueden tranquilizar. En este momento, entonces, nosotros vamos a analizar las aletas en estado estable. Lo que el curso cubre va a ser solo estado estable. Puede ser que aparezca generación. Eso va a ser un caso que vamos a ver más adelante. Por el momento, para entender esto, entonces vamos a asumir que tenemos estado estable sin generación. ¿Listo? Entonces, tenemos que no hay generación. ¿Sí? No, no importa, pregúntale. Exacto, o sea, ustedes van a tener, o sea, Q de X, cuando pasa, sí, no es constante, o sea, él entra en este preciso punto, entra un valor Q de X. Bueno, él viaja, pues sí, estamos en estado estable, es un único Q, sí, ahí le pido disculpas, me equivoqué. Él entra un único Q de X, ¿sí? Pero conforme pasa por aquí, o sea, aquí que vamos a tener un Q, mejor veámoslo de esta manera. Entra un calor aquí, que vamos a llamar calor de aleta. Pero en este punto, acá, no va a salir el mismo calor que entró, ¿cierto? Que entró aquí en X igual a 0. Que esto es X igual a 0. ¿Por qué no?
Porque ese calor entra, pero inmediatamente empieza a salir aquí por convección, ¿cierto? Por el balance de energía. Entonces, ese Q de X que va a entrar en este punto, aquí, es diferente al Q de X que va a entrar aquí en el puro inicio, en X igual a 0. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia ahí. ¿Sí me entiende? Y es diferente el Q de X acá. O sea, veámoslo como un balance de energía y como si fueran estos varios diferenciales. ¿Sí? Varios diferenciales. Entonces, aquí entra un Q de X, pero de ese Q de X sale aquí por convección una parte. Entonces el Q que va a salir de ese diferencial va a ser menor. Este Q de X más de X va a ser menor a este. Debe ser menor, porque una porción de ese calor Q de X está yendo por convección. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, y así pues es para todo el análisis. Entonces, tenemos energía que entra es Q de X, energías que salen. Entonces, calor de convección y calor Q de X más de X, es lo que yo les digo. De este Q de X, una parte se va a ir como convección. Lo que continúa debe ser menor que el anterior Q de X. ¿Listo? Entonces, energía de salida, como les venía diciendo, Q de X más de X más el diferencial de calor por convección. Entonces, para recordar, ¿qué es Q de X? Viene regido por la ley de Fourier. Y Q de X más de X viene regido pues por las series de Taylor, ¿cierto? Se analiza por series. Entonces, de aquí tenemos básicamente pues el análisis. Q de X más de X, entonces va a ser Q de X, que lo tenemos acá, más el diferencial de Q de X respecto a dx, ¿sí? Por dx. ¿Listo? Aquí está completo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí lo único que hacemos es que sacamos la conductividad, que la vamos a asumir constante. El área transversal, como yo les había dicho, es función de X, no la podemos sacar. ¿Sí? En este caso no la podemos sacar, queda ahí metida, porque tendríamos que hacer diferencial del área de transversal con respecto a X, ¿cierto? Entonces aquí esto es otro cuento. Solo dejamos ahí quietico por el momento. Lo único que podemos sacar de aquí dentro es la K. ¿Listo? Ahora, el diferencial de convección es sencillo. Tenemos el coeficiente de transferencia de calor. El área de transferencia de calor en este caso, pues como es un diferencial, entonces el área diferencial superficial. ¿Sí? El área superficial diferencial de transferencia de calor. Y este T, que no tiene nada, es el T de X. El T para ese punto específico en X. ¿Listo? Menos T infinito, que es constante. O sea, esta temperatura, si ustedes se fijan aquí, es esta misma, es esa que es dependiente de la distancia en X. Entonces, esta es la ley de Newton, ley de enfriamiento de Newton, para análisis de convección en estado pues estable. Entonces, lo que yo les venía diciendo, asumimos que no hay generación, asumimos que es estado estable y colocamos entonces energías de entrada menos energías de salida. Entonces, energía de entrada, calor Q de X, aquí está, menos energía de salida, entonces menos Q de X más de X, aquí está, menos Q de X, menos el calor de convección, que está aquí. Entonces, viendo ahí, ya sabemos que aquí estos dos se van a ir, ¿cierto? Este menos por menos pasa acá como más. Estos dos se pueden cancelar. Y me va a quedar entonces la siguiente ecuación. Esta de acá lo único que yo estoy haciendo es para, digamos, organizar un poco mejor esto, es que la divido este aquí en K, esto aquí por dx, esto aquí por K por dx, y aquí este 0 por K por dx, ¿cierto? Que es lo que vemos aquí en esta ecuación de abajo. ¿Sí? Para que sepan qué es lo que estoy haciendo. No estoy haciendo nada raro, no afecte mi ecuación porque dividí todo en K de X. ¿Sí? Todo el lado izquierdo y el lado derecho. De esa manera yo puedo quitar el K, puedo quitar el de X y me queda una forma
un poco más sencilla de la ecuación. ¿Sí? Entonces, si vamos a ver aquí, entonces, esta es una forma, digamos, de, qué pena, si quería, se me hizo raro algo acá. Aquí, ¿qué vamos a ver? Entonces vamos a solucionar esta primera parte. Vamos a poner otro color para que nos demos cuenta. Esta primera parte. Entonces lo primero es, el primero, la derivada de esto es como si estuviéramos derivando una multiplicación, ¿cierto? Entonces derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿cierto? Entonces, yo aquí lo que puse fue la derivada de este, derivada con respecto a t. Entonces me queda a sub c multiplicando a la segunda derivada de t de x, ¿cierto? Entonces sería a sub c que multiplica a la derivada de este, más, ahora, la derivada de a sub c por dt de x, que es esta segunda parte que vemos acá, derivada de a sub c multiplicando a dt de x. Hasta ahí no hay nada raro, menos lo que ya tenemos acá, ¿sí? ¿Qué hago para, digamos, organizar un poco mejor esto? Lo que yo hago es que divido en a sub c cada parte, ¿sí se fijan? Con el fin de simplemente despejar aquí este pedazo, este bloque. Entonces a sub c se va acá, aquí se queda quieto y obtenemos esta forma. Esa forma que están viendo acá es la ecuación general de la energía o del calor para una aleta. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí, a partir de aquí, vamos a empezar a hacer unas suposiciones. Pero esta es la general, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Esta es, voy a colocar aquí, ecuación general. Ecuación general. Entonces, a partir de aquí, esta ecuación general es que empezamos a hacer los análisis dependiendo de nuestro tipo de aleta, ¿sí? Entonces, suponiendo el ejemplo que yo les dije, yo les dije, bueno, si se me diera la gana, les pondría una en el examen. Determíneme, entonces yo tengo aquí un cucharón, ¿sí? Y aquí tengo la manita, ¿sí? El mango, perdón. Y este cucharón aquí está lleno de aceite. Aceite a 200 grados centígrados y está todo pues cubierto, ¿sí? Está aquí todo sumergido. Díganme en qué punto la longitud mínima, el L mínimo, qué pena aquí el L mínimo, para que uno no se queme, suponiendo que o sea, la temperatura soportable sea 35 grados centígrados. Entonces ustedes tienen que hacer el análisis. Y yo les digo que la sección transversal es así, donde aquí tenemos 1 milímetro y aquí tenemos 10. Tenemos 10. ¿Listo? Entonces, de esa manera, nosotros, entonces ahí viene la cuestión de, bueno, listo. ¿Cómo hago ese análisis? ¿Cómo viaja el calor ahí? ¿Cómo puedo encontrar la temperatura? Entonces, para ese caso, viéndolo así de una, ¿qué pasa? El área transversal es constante. Entonces, vamos a hacer ese análisis primero. Ese análisis es el más sencillo, el de aleta más sencilla, y es el más común. Es lo que más, es la aproximación más común que podemos hacer, ¿sí? Y se puede resolver de forma analítica. ¿Listo? Cosa diferente a, por ejemplo, cuando veamos el área variable, ya el cuento es diferente, ya no es tan fácil la respuesta de forma analítica. Entonces, para este caso de aletas con área transversal constante, lo podemos hacer directo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que este A sub c se vuelve constante, por lo tanto, esta derivada que hay aquí que estoy señalando, ¿qué va a pasar? Cuando yo derivo una constante, sucede que me da cero exactamente. Gracias. Entonces este bloque deja de existir. Entonces fíjense que ya mi ecuación se vuelve más fácil.
¿Listo? Ahí está. Una ecuación mucho más sencilla de trabajar. Y aquí agrego algo extra. Yo digo que mi área superficial, mi diferencial de área superficial va a venir dado por un perímetro multiplicado por un dx. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso. Nosotros decimos aquí, bueno, me toca dibujarlo así. Aquí yo tengo este pedacito en mi dx y el resto, la suma de los lados, es el perímetro. Entonces el perímetro, en ese caso, es constante. Entonces, ese P es el perímetro, para que lo tengamos por ahí copiadito. ¿Listo? Entonces, viendo así la cosa, ya podemos nosotros también eliminar aquí este de X. Entonces, nos queda este formato. Este formato, cuando ustedes estén seguros que su aleta tiene área transversal constante, de una vez lo pueden invocar. Se pueden decir, listo. No tengo generación, mi área transversal es constante. Además de que es constante, ella solamente está transfiriendo energía con un fluido alrededor de ella. ¿Sí? Eso es importante porque hay veces en las cuales no, alrededor de ella no solo hay un fluido, sino, por ejemplo, hay una parte que está transfiriendo energía a otro sólido. Entonces, esos casos más adelante los vamos a ver. Entonces, por el momento, si todo se cumple de que esa aleta está, llamémoslo de esta manera, sumergida en un fluido, ¿sí? Y es de área transversal constante, de una vez yo puedo invocar esta ecuación, de una, ¡fum! La saco de la manga, ¿listo? Claro, eso es solamente, y se lo repito, si está sumergida en un fluido. Cuando digo sumergida, puede ser aire, ¿sí? Uno cuando habla sumergido se imagina una vez agua. No, sumergido me refiero a que alrededor de ella hay un fluido. Puede ser un gas, puede ser un líquido. ¿Listo? Entonces, únicamente para ese caso, área constante y que esté completamente alrededor con un fluido. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a resolver esa ecuación diferencial. Esto aquí que tenemos es una ecuación ¿Serviría diferencial. también si fuera hueco? O... Sí, claro. O sea, es un fluido cualquiera. ¿Sí? El problema es que o sea, ¿por qué les hago esa aclaración? Porque podemos tener esta aleta, como imaginemos esta aquí que estoy señalando, ¿sí? Arriba, aquí yo les dije el cucharón, y yo les digo, pero esa aleta tiene aquí encima un bloque aislante, ¿sí? Y ese bloque aislante tiene una conductividad K de 0,1 vatio metro Kelvin. Entonces ella ya no va a estar toda la aleta alrededor con aire, ¿cierto? Va a tener solamente una sección, la parte inferior y los laditos. Y la otra parte de arriba la va a tener es con un aislante. Profe, una pregunta. Entonces, ¿sí? Disculpa si suena algo tonto, pero No, tranquila. Pregunta. después dice, bueno, acá no era área de... O sea, yo sé que uno cancela el área porque pues el área es constante, pero ¿por qué se vuelve perímetro? Ah, ya, listo. Excelente. No hay problema, eso me lo salté, porque pues a veces uno piensa que es algo obvio. Entonces aquí lo que yo le intenté dibujar. ¿Por qué se vuelve perímetro por dx? Este tramo es la aleta, fíjense. Aquí lo que estoy dibujando arriba. Esta es mi aleta, ¿sí? Esto de acá. Es la aleta que le estoy diciendo que tenemos que diseñar, que tenemos que, pues, en un examen hipotético, ¿sí? Este trocito que está en rojo es el diferencial que yo voy a analizar para hacer todo esto. Entonces, el área transversal perdón, el área superficial de ella va a ser esta de aquí que estoy dibujando, esa que estoy coloreando. Ah, madre, que estoy coloreando, ¿cierto? Esa área que estoy coloreando, ¿qué va a ser? Va a ser el perímetro, o sea, este más este más este más este lado, que es el perímetro,
multiplicado por el espesor, que sería este de aquí, que sería el de X, ¿sí? De modo que me dé el área, o sea, es como si dijéramos, el área superficial de la parte de arriba va a ser este lado, llamémoslo L1, por dx. Ese es el área de arriba, ¿cierto? El área de abajo, del lado, es L2 por dx, perdón, por dx, ¿cierto? Ese es el área aquí, L2. El área de acá, pues es la misma de arriba y el área de acá es la misma de arriba. Entonces, si hacemos L1 de x, si el área, a ver, el área superficial va a ser L1 de x más L2 de x más L1 de x de nuevo más L2 de x, ¿cierto? Si saco factor común de x, me queda L1, 2 veces L1 por 2, más 2 veces L2. Esto de aquí es el perímetro, ¿cierto? Entonces eso que estamos haciendo, no es que el área, es lo que se vuelve perímetro por diferencial, es el área superficial. Y el área transversal sigue aquí atravesada, mírela. Y aquí sigue atravesada. ¿Listo? Entonces, creo que así pues quedó un poquito más claro. Listo, profe. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial aquí. Tenemos que resolverla. En el estado que está ahí, que la estamos viendo, esa ecuación diferencial no es tan fácil de resolver. Entonces, tenemos que llevarla a una forma base, ¿sí? Entonces, siempre ustedes van a intentar llevar su ecuación diferencial a la forma que les voy a mostrar. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es decir que este t menos t infinito es teta y que este bloque de aquí es m cuadrado. Entonces, vamos primero aquí a esto. Yo digo que teta es t menos t infinito, ¿sí? Este bloque es teta, es igual a t menos t infinito. Si saco la derivada de teta con respecto a x, entonces voy y aplico esa derivada aquí a este lado. Entonces, derivada de t con respecto a x es variable, entonces la dejo ahí quieta, menos la derivada de t infinito con respecto a x. T infinito es constante, entonces se vuelve cero. Por eso aquí aparece dt de eta de x es igual a dt de x. Si le aplico la segunda derivada, pues me da que es la segunda derivada de teta con respecto a x es igual a la segunda derivada de la temperatura con respecto a x. Entonces hasta ahí no ha pasado nada raro, solo hubo un cambio de variable. ¿Listo? Y yo voy a decir que este bloque h por p sobre k a sub c es m cuadrado. ¿Eso con qué fin? Entonces esperen, me borro allá arriba eso que copié para explicarles, para que ustedes entiendan a qué tenemos que llegar. Llegamos a esa forma que estamos viendo ahí, a esa forma de ecuación diferencial. Esa forma que ustedes están viendo, ya se acuerdan de ecuaciones diferenciales, ustedes la habrán visto hace 2 o un semestre algunos. Esa forma que estamos viendo ahí de ecuación diferencial tiene una solución, ¿cierto? Entonces, si recordamos ecuaciones diferenciales, nosotros a veces nos ponían, si se acuerdan, ponían el problema así en escrito, ¿no? Sí, que la masa y que la aceleración y tal, y todo el cuento, y uno llegaba y montaba su ecuación y llegaba a una cosa así como esta. Y luego lo que hacía uno era transformarla en esta forma porque ya sabía que esta forma tenía una respuesta, ¿sí? Eso es ¿sí? Es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden y que la solución es una solución ya, digamos, tabulada, llamémoslo de esa manera. La solución es esta. Teta de x es igual a una constante que multiplica a la exponencial de mx más otra constante que multiplica a la exponencial de menos mx. ¿Listo? Entonces ahora nuestro problema viene o termina siendo qué es C1 y qué es C2. Y eso va a depender de nuestras condiciones de frontera. ¿Listo?
Entonces, ustedes siempre que tienen un problema que tiene estado estable y que además que tiene estado estable, tiene área transversal constante, siempre deben tratar de llegar a esta ecuación, a esta forma, ¿sí? Entonces, digamos, si se da el caso que yo les muestro aquí, que tiene conductividad o tiene otro tipo o tiene generación, nosotros vamos a poder vamos a poder llegar a este formato. Como les digo, luego vamos a ver un ejercicio específico para que veamos esos diferentes casos. Una vez llegamos a este formato, de una podemos decir, esta es la solución. Nos queda de resolver las constantes. ¿Listo? Upa, se me fue. Entonces, Qué pena, profe, pues verá que pues, porque no ajá. presta atención, pero es que no entendí muy bien la partecita de ese, lo del teta. O sea, yo iba como que ahí también con la parte esa, ahí, y Sí. eso ahí fue cuando quedé como, uy, ¿qué pasó? Listo, listo. Es que eso sale, es simplemente un cambio de variable. Nosotros tenemos, ahorita a ustedes es difícil entender, por eso les digo que más adelante vamos a hacer ejercicios en los cuales, digamos, vamos digamos, a aterrizar un poco más eso. Pero vamos a ver, vamos a analizarlo. Tenemos esto aquí. En ese estado acá no hay una solución para esa ecuación diferencial. En este estado acá. O la hay, pero nos toca echar una matemática de esa dura. Entonces, la forma fácil que es buscar este formato, este de acá, ¿sí? Este que estoy mostrando arriba. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Cambiando la variable. ¿Nuestra variable cuál es? La temperatura, ¿sí? Entonces, esta es nuestra variable. Variable, ay, qué bola. Bueno, variable. Esta es nuestra variable. Entonces, nosotros tenemos que reducirla al formato único de teta, ¿sí? O el formato, veámoslo no de teta, veámoslo de otra forma más amigable. Segunda derivada de y con respecto a x menos m cuadrado y igual a 0. ¿Sí? Entonces, ese y es el que tenemos que buscarlo. Esta ecuación que vemos aquí, su solución es esta de acá. ¿Listo? Esa es nuestra premisa. Que nosotros tenemos una solución para un tipo de ecuación diferencial, que es esta que estoy señalando acá. Pero esta de aquí no es esta. Tenemos que transformarla en eso. Una forma de transformarla es haciendo esto. Es simplemente un cambio de variable. Yo digo teta, teta, y esto es importante. Teta es igual a esto. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que cuando yo lo cambio, m cuadrado es este bloque multiplicado por teta, no ha cambiado nada, ¿cierto? Simplemente le estoy dando otros valores extra. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A que cuando yo hago la derivada, eso es importante, esta parte importante, que cuando yo haga la derivada, me quede la derivada en función únicamente de la variable que yo estoy reemplazando. O sea, no debe quedar de teta de x más alguna otra cosa. No puede quedar así. Cuando yo puedo tener este teta, en este caso es pequeño, t menos t infinito. Hay veces que es t menos t infinito más el q que genera más otra vaina, ¿sí? Pero cuando ustedes hacen la derivada, todo ese montón, todo ese larguero, se corta, se vuelve cero y me queda de t de x. Entonces esto es importante. Entonces se hacen la derivada y llegan a estas formas. Al final se reemplaza y llegamos a esto. Entonces eso, lo único, para resumir, la única razón por la que hacemos esto es para obtener esta forma de ecuación, ¿sí? Para poder decir que tenemos esta solución y poder solucionarlo rápido y fácil, ¿sí? Como les digo, más adelante, pues les voy a mostrar otras formas un poco más complejas que tendremos que ir pensando cómo transformarlas. Pero básicamente, la razón por la que surge este teta ahí atravesado es porque necesitamos convertir nuestra ecuación aquí, esta ecuación diferencial, en esta de acá para obtener
fácilmente nuestra solución, que ya es una solución, como les digo, que está tabulada, llamémoslo de esa manera, ¿sí? Y ahí ya nuestro problema se vuelve un problema más sencillo, que es resolver las constantes C1 y C2, y se resuelven a partir de condiciones de frontera pues determinadas. ¿Listo? ¿Sí le quedó un poquito más claro o no? Sí, básicamente solamente se hace es para buscar esta forma, ¿sí? Y que ya tiene una solución, ya conocemos la solución de esta forma. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a sacar una solución estándar, que es que la primera condición de frontera en x igual a 0 es que tenemos la temperatura de base, que vamos a llamar TB, ¿sí? Que era lo que yo les decía en una de las diapositivas anteriores. Entonces, si vamos a ver, tenemos que teta cuando x es igual a 0, entonces va a ser T, pero en ese caso T es TB, temperatura B menos T infinito, es igual a teta de base. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien, cierto? Las otras condiciones de frontera dependen de lo que hay, digamos, de la condición que estemos analizando. Entonces, en condiciones comunes, llamémoslo así, o normales, o en porcentaje, digamos, de probabilidad, ¿sí? de nosotros encontrar una aleta, van a aparecer 4 casos diferentes. Entonces, nosotros ya tenemos el caso, la primera condición de frontera, que es la temperatura en la base. Ahora vamos a ver 4 casos diferentes para encontrar las otras condiciones de frontera. El primer caso es cuando tenemos una aleta muy larga, que vamos a llamarla aleta infinita. Ese caso, ¿qué significa? Que cuando X es tan largo, que la temperatura de la punta de la aleta podemos asumir que es la misma del ambiente. Ese caso es un caso hipotético, matemáticamente digamos, es hipotético, ¿sí me entienden? O sea, matemáticamente analizando la aleta, para que la temperatura de la punta sea la misma del ambiente, debe ser una aleta de tamaño infinito, ¿sí? Por más que nosotros le metamos, por ejemplo, no, el mismo caso del cucharón, no, pues yo quiero que llegue no a 34 grados, sino a temperatura ambiente. Tendrían que hacer un mango de longitud infinita, ¿sí? Matemáticamente hablando. Ya en términos de datos experimentales reales, puede ser que haya una longitud que se acerque, ¿cierto? Pero matemáticamente hablando, no lo hay. Es simplemente, la matemática me dice, no, eso, la única forma es que sea la longitud infinita. ¿Listo? Entonces, al hacerlo de esa manera, la temperatura en esa longitud infinita va a ser la misma del ambiente, entonces ese teta va a ser igual a 0. ¿Listo? Ese teta cuando x es infinito va a ser igual a 0 porque vamos a tener la misma temperatura del ambiente. Y teta va a ser temperatura en x, la temperatura que estamos analizando en x, menos temperatura infinito. Entonces en ese caso, pues se cancelan y me da 0. ¿Listo? Entonces, teniendo esas dos condiciones de frontera, vamos a solucionar. Entonces digo, cuando x es igual a 0, tengo que teta es teta de b, teta de base, y entonces reemplazo los valores de x en mi ecuación, ¿sí? En mi solución. Entonces x es igual a 0, lo reemplazo aquí. Yo tengo que exponente de 0 es 1. Entonces esta solución me da que teta de b es igual a c1 más c2. ¿Listo? Ahora vamos a hacerla infinito. ¿Listo? Cuando x es infinito, mi teta es 0, y entonces viene aquí el exponencial, la función exponencial cuando tiende al infinito. Cuando tiende al infinito y cuando tiende al menos infinito. Entonces,
En ese caso, me dice que uno de estos debe ser 0, ¿cierto? Entonces va a tender a 0. Entonces, ese que tiende a 0 va a ser esto, C1. O sea, alguno de estos debe ser 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando el exponencial, este valor aquí, cuando es positivo, si ustedes se acuerdan la ecuación exponencial, este valor tiende al infinito. Entonces este valor está bien, ¿cierto? Este de aquí, tiene que ser 0 para que me dé algo. ¿Listo? Este de acá. Y este de aquí entonces debe existir, debe ser un valor. Entonces ese valor va a ser teta b. Entonces C1 va a ser 0, por lo tanto C2 debe tener un valor constante. ¿Sí? Este va a tender a ser 0. Cuando en la ecuación exponencial, cuando tiende a menos infinito, tiende a 0. ¿Cierto? Si se acuerdan ustedes por allá, tiende a 0. Entonces, este valor tiene que ser, si este bloque es 0, esto tiene que ser un valor constante. ¿Cierto? Entonces C2 va a ser igual a teta b. Entonces me va a quedar C2. Entonces teta de x, C1 es 0, teta de x entonces va a ser, esto es 0, igual a C2, que es teta b, exponencial de menos mx, que es esta ecuación que tenemos aquí. ¿Listo? ¿Sí entendieron el análisis? Bueno, entonces, este caso es el primer caso. El caso 1 en el cual tenemos que para una aleta muy larga, infinita, nuestra distribución de temperaturas va a tener este formato. Teta, que no debemos olvidar que el formato de teta, eso es muy importante. No podemos olvidar que teta es igual a t de x menos t infinito. ¿Listo? No podemos olvidar eso. Y que teta de b es igual a la temperatura de base menos t infinito. ¿Listo? Eso debemos mantenerlo ahí, no podemos olvidarlo. Entonces tenemos que teta, para este caso, es igual a teta b exponencial de menos mx. Ahora, vamos a analizar el caso 2, que es una aleta finita, o sea, una aleta de tamaño común, pero que ella también transfiere energía desde la punta. ¿Sí? Nosotros habíamos analizado que por los lados, ¿cierto? Pero no habíamos hablado de la punta. Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta eso. ¿Listo? Espérenme un segundito, que me están aquí llamando. Tengo que ir. Ya, qué pena con ustedes. Listo, ya colgué. En el caso 2, aleta infinita con convección en la punta, tenemos que analizar lo siguiente, que recordando lo que su compañero me cuestionó, me dijo, profe, venga, el calor, ¿cómo hacemos? Es el calor ese que viaja por la aleta del mismo. Entonces yo les decía, una cosa es el calor que entra, el de la base, y otro el calor de la punta. ¿Sí? Entonces, para este caso, nuestra condición de frontera es que el calor por conducción en la punta, que es este de aquí, fíjense que es la función de Fourier, ¿sí? La ley de Fourier, pero evaluada en X igual a L, por eso es el calor en la punta. Por conducción va a ser igual al calor que se transfiere por convección, y fíjense el área es el área transversal, no es el área superficial de la punta, sino el área transversal de la aleta en la punta. ¿Listo? Y la temperatura cuando X es igual a L. ¿Sí? Entonces esta es mi condición. Usando de nuevo la definición de teta, ¿sí? Que es T menos T infinito,
Aquí tenemos también, Profe, una señor. pregunta, qué pena. Ajá. No, tranquilo. O sea, ahí esa condición es que la transferencia, o sea, ¿cómo fue que dijo? ¿Cuál es en sí la condición que está? Tranquilo, tranquilo. No es que es necesario un dibujito para entender. Yo entiendo, no hay problema. Imaginémonos la aleta, la clásica que yo le mostré ahorita, la que es como un cilindrito, la de aguja. ¿Sí? Entonces, aquí está nuestro muro. ¿Listo? Y entonces yo aquí tengo mi temperatura de base. En este punto yo tengo un Q de X. ¿Sí? Y ese Q de X, en ese caso es menos K A sub C de T de X, pero el de T de X evaluado en X igual a 0. Y ese Q de X lo vamos a llamar calor de la base. Ese Q de X va a empezar a viajar, pero conforme él empieza a viajar, él va a perder energía aquí por los lados de la aleta, ¿cierto? Por convección. Entonces, cuando llegue aquí a la punta, en la punta, ese Q de X va a ser diferente. Va a ser un Q de X de la punta. Y ese Q de X tiene la forma, que es esta forma que tiene aquí. Menos K A sub C de T de X evaluado en X igual a L. Entonces, ese calor es el calor que se transfiere por conducción en la punta. Pero esta punta entrega energía por convección al ambiente. Entonces, por eso es que se usa el área transversal, que sería esta de acá. El H, pues el mismo H que tenemos aquí. Y se usa la temperatura en la punta. No sé si ahora sí quedó un poquito más claro. Sí, sí, señor. Gracias. Ah, bueno, listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente Profe, cambiar. ¿Sí? Dígame. o sea, se supone que la aleta solo recibe convección en la punta. No. Él ya tiene convección por todas partes. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones esta área, la voy a volver a dibujar, esta área transversal, es tan pequeñita, que el componente de transferencia de calor desde esa área hacia el ambiente es tan pequeño comparado con el total que se transfiere por la aleta al ambiente, que se desprecia. O sea, si comparáramos el calor que se transfiere por toda la aleta con el que se transfiere por la punta, normalmente es menor que el 1%. ¿Sí? Entonces nosotros lo podemos ignorar, podemos decir, ¿sabe que esa vaina no lo tengamos en cuenta y ya nos damos cuenta que no se transfieren por la punta? Pero hay casos específicos en los cuales es necesario tenerlo en cuenta. Entonces, en ese caso, existe esta condición. En el caso en el cual no es despreciable. ¿Sí? Por ejemplo, la aleta no es muy larga, es corta. Entonces, en ese caso, no podemos despreciar el calor que se transfiere en la punta. ¿Listo? Ah, ok, profe, listo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente transformar esto en teta. En este caso, este de aquí sería teta L, ¿cierto? T de X en L menos T infinito es teta L. Y de T de X ya sabemos que es de teta de X. En X es igual a L. Entonces ahí resolvemos. Entonces cuando X es igual a 0, es esto de aquí, ya sabemos. Esta condición acá se va a mantener, la de cuando X es igual a 0. Entonces teta de B es igual a C1 más C2 y ahí viene entonces la otra. Cuando X es igual a L, tenemos esta condición, teta de L igual a C1 exponencial de ML más C2 exponencial de menos ML. Entonces ahí ¿qué tenemos? Ahí como tenemos nosotros estamos en funciones de esto. Finalmente nosotros lo que tenemos, la condición que tenemos es la de teta de X, ¿cierto? Tenemos que teta de X en X igual a L es igual, vamos aquí a ponerlo, de teta de X, cuando X es igual a L, tenemos que es H por teta L sobre K, sobre menos K, pongámoslo de esa manera, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar esa condición, finalmente esa condición de frontera que tenemos es esto, que estoy aquí dejándolo en cuadrito. Entonces es lo que tenemos aquí.
Entonces yo lo que hago es que derivo esta ecuación aquí. Hago la derivada y obtengo esta ecuación. ¿Listo? Hasta ahí creo que no hay problema. Y ahí entonces lo que hacemos es empezar a, pues, a sustituir. Fíjense que lo que yo hago es que de teta de x a qué es igual. Entonces fijémonos a ver qué fue lo que yo hice aquí para solucionar esto. Teta, que lo tenemos aquí, teta de L es C1 exponencial de ML más C2 exponencial de ML, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí H teta L, que es este H teta L, ¿cierto? Esto aquí, todo este bloque es teta L. Menos K de teta de X, de menos K de teta de X, suponiendo que lo pongo acá. Entonces voy a borrarlo. Entonces yo ya tengo las dos ecuaciones, sé que es de teta de X y que es teta. Entonces de teta de X en X igual a L menos K por menos K. Entonces yo lo tengo aquí, esto de aquí es esta ecuación de acá. Y empiezo a resolver. Entonces para eso es necesario, digamos, hacer el llamado de estas ecuaciones. Entonces, seno hiperbólico de X es igual a exponencial de X menos exponencial de menos X sobre 2 y así sucesivamente tenemos las diferentes condiciones. Aplicando esto y haciendo ahí una carpintería que usted no imagina, matemática, me toca echar bastante carpintería matemática, hacer varios cambios dentro de la ecuación. Llegamos a ir despejando C1, luego despejar C2, etcétera. Llegamos aquí a esta ecuación. ¿Listo? Entonces, para que entiendan de dónde sale ese coseno hiperbólico, porque algunos se preguntarán, cuando uno está en esto, haciendo esta ecuación, si uno no mete estos senos hiperbólicos y estos cosenos hiperbólicos, la ecuación se vuelve una cosa inmensa, ¿sí? Entonces, pero la base, digamos, del desarrollo de esa ecuación es esto que les acabo de mostrar. ¿Listo? Y nos da este resultado, que la distribución de temperaturas en la aleta va a ser esta de aquí, va a venir dada por esto de aquí. Fíjense que solo depende de X. Entonces, en el punto de X que necesitamos la temperatura, simplemente lo ponemos aquí y pues reemplazamos M, reemplazamos L y sustituimos el H y el K y encontramos los valores. ¿Listo? Entonces, esto, como les digo, son casos típicos que vamos a encontrar en la literatura, en el análisis de ingeniería. Entonces, digamos que ustedes, si tienen digamos, la convicción de que están enfrentándose a un análisis de una aleta con convección en la punta, de una vez, ustedes pueden ir y llamar esta ecuación. Siempre deben tener en cuenta que estas ecuaciones son analizadas teniendo en cuenta que la aleta está toda cubierta de fluido, ¿sí? No hay nada raro. Está toda en contacto con un fluido con coeficiente de transferencia de calor H. ¿Listo? Vamos a ver el caso 3. Es el caso en el cual se asume que la punta es adiabática, que es el caso que yo les decía ahorita, que nosotros decimos que el área transversal es tan pequeñita comparada con el área superficial que simplemente asumimos que el calor es despreciable. El calor en la punta es despreciable, es menor que el 1%, entonces pues, despreciemos eso. Entonces, en ese caso, al despreciarlo, ¿yo qué estoy diciendo? Que el calor en la punta es cero. Y cuando el calor en la punta es cero, estamos diciendo que la punta es adiabática. Entonces, ¿eso qué significa? Que en X igual a L, el calor de la ley de Fourier es igual a cero, ¿cierto? El calor en la punta, recordemos, porque aquí no está, calor en la punta, va a ser igual a menos K a sub C de T de X cuando X igual a L. Entonces, como aquí lo que se hizo fue pasar menos K y a sub C a dividir, entonces se van.
Entonces, en la punta, en este caso, como el calor es cero, pues tenemos que T de X, cuando X es igual a cero, lo podemos igualar a cero. ¿Listo? Entonces, y la otra condición que me quedó aquí atravesada es que teta de B es C1 más C2, que es la misma condición que yo les venía diciendo que se repite para todos los casos. ¿Listo? Entonces, este caso también es sencillo de demostrar. Tenemos de T de X, cuando X es igual a L, igual a 0, y tenemos el valor, ¿cierto? Eso lo habíamos encontrado en el caso anterior, el caso de la derivada, ¿sí? De ahí, entonces, ¿qué hacemos? Podemos decir que C1 exponencial de ml es igual a C2 exponencial de menos ml. Y tenemos que teta B menos C2 es igual a C1. Y ahí empezamos a resolver. ¿Listo? Entonces sustituimos C1 y de ahí despejamos y encontramos el valor de C2. Es la matemática sencilla, ¿sí? Con eso decimos que entonces C1 ya tenemos el valor de C2, por lo tanto también tenemos el valor de C1. ¿Sí? Y ahí entonces vamos a teta de X y sustituimos, ¿sí? Tenemos esto aquí es C1 y esto aquí es C2, con los respectivos exponenciales. Y de la misma forma, como les digo, tenemos esto, esta es la base de análisis. Ahí entonces empezar a echar números, no, a organizar las ecuaciones y llegar a esta forma, ¿sí? Que es la forma que los libros presentan, básicamente. ¿Listo? Para que ustedes, si en algún momento de su vida están aburridos y quieren demostrar esto, pues ya tienen la base para empezar, ¿sí? Al final de cuentas, esto que están viendo aquí es lo mismo que están viendo acá. Fíjense que yo aquí puedo sacar teta B como factor común, pasarlo aquí a dividir y me queda una ecuación larguísima que ahí sería ponerse uno a demostrarla para llegar a esto, pero se supone que que yo metiendo los datos en esta de aquí arribita me tiene que dar prácticamente igual que en esta de acá abajo. ¿Listo? Lo que pasa es que va a ser con más pasos. Profe, Señor. ¿cómo se interpreta ese teta sobre teta B? O sea, ¿cómo? Nada, simplemente es por ahorro, pero teta B es el teta de base, es la temperatura de base menos T infinito, y el teta es la temperatura en la X que usted desea menos T infinito. O sea, el teta de base es la diferencia de temperatura, la máxima temperatura, la máxima diferencia de temperatura que usted va a encontrar en su aleta, ¿sí? Porque la temperatura de base normalmente es la mayor temperatura dentro de la aleta. Entonces, esto aquí es como una relación que va a haber, digamos, si usted lo midiera en la base cuando X igual a 0, digámoslo, esto le va a dar 1, ¿cierto? Y entonces es como si fuera esto, como una relación de comparación, pero es simplemente por dejar todo aquí en función de X, no es más. No meterle aquí otras cosas, sino esto es Ah, aquí en ok. función de X, ¿sí? Esto es una constante. La temperatura de base usted la tiene y la temperatura infinita la tiene, es una constante. ¿Listo? Y es la máxima diferencia de temperatura que hay. Ah, listo, profe. ¿Listo? Ahora, estas son las distribuciones de temperatura, ¿sí? Típicas. Ahora vamos a ver la determinación del calor transferido por la aleta. Entonces tenemos la distribución de temperatura y falta ahora el calor. ¿Sí? El calor que comienza en la aleta. Entonces ahí viene la cosa que yo les decía. Una cosa es el Profe, calor. ¿dan 4 Señor. casos? Sí, pero ya me acordé que yo no puse el cuarto porque es muy, ¿cómo les digo? Muy obvio. Pero ahorita más adelante se los muestro. No me acuerdo por qué fue que yo lo excluí, pero es que cuando ustedes entran aquí están. Entonces, es punta diabética. Ah, ya, el otro caso es un caso, pues,
digamos, que es el de la temperatura, digamos, conocida en la punta. Entonces, en ese caso, es un caso pues que también se da algunas veces, pero pues yo aquí no sé por qué no hice la demostración, la verdad. La verdad, ahí sí les pido disculpas, no sé por qué no hice la demostración. Tengo esas 3 demostraciones, no sé, tal vez no me alcanzó el tiempo y no la hice, o la intenté hacer y realmente es muy compleja y no me enredé con eso. Listo, ahí les pido disculpas, voy a revisar qué pasó ahí. Sí, son 4 casos, el cuarto es el de la temperatura en la punta. ¿Listo? Son casos muy comunes, pero pues en el examen yo les voy a ser sinceros. En el examen, pues rara vez aparecen pues, los casos comunes. Rara vez ustedes van a decir, ah, mire, me salió la aleta con punta diabática, breve, pin, pin, pin. Realmente, pues por lo menos los exámenes que yo pongo, normalmente me interesa es que ustedes hagan el análisis de la superficie extendida, hagan el análisis matemático de ella y no se vayan por aquí. Esta parte es la parte que ustedes luego cuando sean ingenieros van a usar, si algún día tienen que usarlo, claro está. Ustedes no se van a poner a hacer toda la matemática de nuevo, sino simplemente dicen, ah, no, aleta con punta diabática, yo ya sé cómo es esa vaina. La distribución de temperatura es esta, salió, y la determinación del calor, pues es simplemente a partir de la ley de Fourier, ¿sí? Entonces, la ley de Fourier aquí, el calor que viaja por la aleta, que al final entra a la aleta, que va a distribuir la aleta, es el calor que entra cuando X es igual a 0, ¿cierto? Y ese pues es diferente al de la punta porque ya se fue una parte por la misma aleta, ¿cierto? Que era lo que yo les decía, pero el que finalmente la aleta se va a encargar de liberar es este, Q de la aleta, es el mismo evaluado en la base, y es cuando X es igual a 0. ¿Listo? Entonces, aquí en esta tabla que les presento aquí, esta tabla la saqué del libro de Incropera. En esta tabla, si ustedes ven, aquí está la condición. Entonces, nosotros vimos convección en la punta, adiabática y aleta infinita. Esta de aquí no la puse, como les digo, porque la demostración es un poco complicada. Yo me acuerdo que duró un rato y realmente no, se me complicó bastante la demostración de esta. Y al final dije, ay, pues, de todas formas ustedes no la van a hacer. Entonces, lo hago es porque me gusta, porque a mí sí me gusta ponerme en eso. Yo era de los despachados que me ponía a resolver y hacer las ecuaciones y eso, para entender por qué el profesor presentaba eso, ¿sí? Y cuáles eran las razones de lo que él decía. Entonces, pero esta sinceramente la intenté y me dio un larguero, una cosa como de 3 hojas, 3 páginas, perdón, y no logré llegar a esta forma, a esta que está aquí. Las otras sí lo logré, pero esta forma aquí me quedó grande. Y yo dije, no, esta vaina, sí, no le voy a dar vueltas. Entonces, por eso, sí, que ya me acordé que no lo presenté, fue por eso. Pero, pues, finalmente lo que les digo, aquí está las distribuciones de temperaturas, ¿sí? Para cada uno de los casos y el calor transferido para cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí está claro que el teta es solamente para este tipo de teta, t menos t infinito, m cuadrado para este tipo de m cuadrado, teta de la base, bueno, ese es conocido, el m mayúscula es esto, de aquí, que es el que aparece acá, ¿listo? ¿Por qué les hago tanto énfasis en que es este teta? Porque estas ecuaciones, por ejemplo, si la aleta tiene generación, por decir algo, ya este caso no sirve, ya ninguno de estos casos sirve, ¿sí? Pero, por ejemplo, para un análisis de un radiador, estas condiciones sirven. Para un análisis de un sistema como el de las motos, por ejemplo, del motor de las motos, estos sirven, ¿sí? O sea, para los casos más comunes de la ingeniería,
estos casos sirven. ¿Listo? Entonces, digamos que por el momento vamos a usar estos así, pero pues claro, todavía falta pues que nosotros veamos ejercicios y entendamos cómo hacer estos cálculos. ¿Listo? Por el momento, yo quiero que comprendan que estos 4 casos son 4 casos típicos. Ustedes los pueden usar tranquilamente si están seguros, como les digo y se lo repito nuevamente, que la aleta está alrededor solamente con un mismo tipo de fluido y intercambiando a él. ¿Listo? Y la transferencia de calor de cada caso es esta. ¿Listo? Hasta aquí hay preguntas, porque ahora vamos a empezar con algo un poco diferente. ¿No? Vale. Entonces, ahora vamos a hablar de una cosa que se llama el desempeño de la aleta. Señor. Profe, qué pena. ¿Puede devolver la diapositiva para tomarle foto? Gracias. Sí, Gracias, claro, profe. de todas formas yo las diapositivas las estoy subiendo al TIC y los videos los estoy subiendo a la carpeta del Drive. ¿Sí? Ah, listo, profe. Por si quieren luego revisarlo. Yo sé que pocos lo hacen, pero por si quieren. ¿Listo? El desempeño de una aleta es básicamente, si vemos esta ecuación, es la relación que hay entre el calor que entrega la aleta y el calor que se entrega en el área ocupada por la aleta. O sea, sin la aleta, pero en esa pequeña área que está ocupando la aleta, ¿cuánto calor ella está entregando? ¿Sí? Fíjense, esta es la ley de enfriamiento de Newton. H, el área transversal donde está la aleta, solamente esa área que está ocupando la aleta, y teta de base, que sería teta de la base menos T infinito. Esta es la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, es básicamente el área que ocupa aquí. Es como si yo analizara únicamente la transferencia de calor en el área ocupada por la aleta, que sería esta que estoy dibujando acá. O sea, si yo hiciera aquí un análisis de esta parte acá, y dijera, bueno, ¿cuánta energía se está transfiriendo en ese pedacito que estoy rayando? Y lo comparo con la energía que está entregando la aleta. ¿Eso para qué lo usamos? ¿O para qué hacemos eso? Eso es para nosotros tener como un estándar mínimo, un mínimo de cuánta energía debe entregar o debe aumentar, mejor, la aleta para que valga la pena. Nosotros, para que valga la pena, pues instalar las aletas, porque eso también equivale a un costo mayor, ¿sí? En la producción, en la fabricación, ¿sí? Entonces, eso aquí, digamos, el recomendado es que sea mayor que el doble, ¿sí? Mayor que 2 veces ese calor. Es lo recomendado, ¿sí? Si no, ni lo piensen, ¿no? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a asumir que el calor de aleta, vamos a tener en cuenta, vamos a volver un poquito. Vamos a ver, este calor de aleta vamos a asumirlo como una aleta infinita. Mira. Si se fijan la forma, raíz de HPK AC θB, entonces vamos a tomar ese caso. Para el caso de una aleta infinita, ¿cómo quedaría ese desempeño de la aleta? Entonces, ahí haciendo la matemática, nosotros podemos tener un desempeño, o sea, una ecuación para el desempeño de la aleta, asumiendo una aleta hipotética, o sea, la mejor aleta que podríamos tener sería la aleta infinita, ¿cierto? Entonces, de esa forma, podemos tener aquí digamos, una correlación para tener en cuenta, digamos, los factores, ¿sí? Aquí yo sé que esto tiene que ser 4. Si yo tengo un perímetro fijo, un área fija y un H fijo, yo puedo partir de esta ecuación saber el material que debo escoger para que por lo menos esto me dé 4 o mayor a 4. Realmente esto debería ser mayor o igual que 4, ¿cierto?
Esta ecuación debería ser aquí, esto debe ser mayor o igual que 4. Entonces, digamos, yo tengo mi perímetro, digamos que por cuestiones de forma, yo sé el perímetro, ¿sí? Digamos, yo tengo mi sólido es este que aparece aquí, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo mi perímetro y es fijo. ¿Sí? Yo digo, bueno, mi aleta no puede ser mayor a 1 milímetro de espesor, entonces tengo mi perímetro. Mi perímetro es fijo. Mi área transversal, por lo tanto, también ya la fijé, que es fija. Y el H no depende de mí, sino es del ambiente, entonces también es fijo. Entonces yo necesito escoger el material de mi aleta. Entonces yo busco el material, la conductividad, que me brinde esta correlación que sea mayor o igual a 4. ¿Sí? Entonces sirve para buscar el material. O si yo tengo el material, buscar, aquí se usa buscar. Si yo tengo el material, entonces yo puedo, a partir del material, entonces decir, bueno, vamos a ver la geometría, perímetro y área transversal, cualquiera de las dos. Y con eso yo me aseguro que esa idea, esa aleta realmente me va a servir para algo. ¿Listo? ¿Listo esta parte? Bueno. Ahora vamos a ver lo que se llama la eficiencia de la aleta. La eficiencia de una aleta no es más que una relación entre el calor de la aleta, calor que transfiere la aleta con respecto al calor, el máximo calor que podría transferir una aleta. ¿Listo? ¿Cuánto sería ese calor máximo que puede transferir una aleta? Entonces yo les decía hace poquito, hace unos minutos atrás, respondiéndole a su compañero que me decía, profe, ¿ese teta B qué? Ese teta B yo le decía, es la máxima diferencia de temperatura que vamos a tener en la aleta, ¿cierto? Por lo tanto es el punto donde más energía se transfiere, porque es la máxima diferencia de temperatura entre la temperatura de la aleta y el ambiente. Entonces el calor máximo hipotético que se puede obtener de esta aleta es haciendo o suponiendo que toda la aleta, absolutamente toda la aleta estuviera a la temperatura de la base. Entonces fíjense que aquí aparece mi ley de enfriamiento de Newton teniendo en cuenta el área de superficie de la aleta. ¿Eso qué significa? Como si toda esta área de la aleta estuviera a la misma temperatura de base. ¿Sí? Ese sería mi máximo. ¿Sí? Que la temperatura fuera siempre la misma que la de la base. Digamos, la de la base es 100. Y yo midiera aquí en la punta y en la punta me da 98.7. Prácticamente la eficiencia significa que esto aquí, o sea, en la vida real, digamos, yo hiciera eso, me va a dar una eficiencia casi del 100%. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que el calor máximo es como yo midiera aquí la temperatura en la base 100 y temperatura en la punta 100. O sea, todo 100. ¿Sí? No hay caída de temperatura. ¿Listo? Entonces, en este caso, se Profe, usa... disculpe, una Sí. pregunta. En ese caso, ¿no sería como todo lo contrario? Que la eficiencia sería nula porque básicamente la aleta no está disipando nada del calor, o sea, de la temperatura. ¿Sí? Sí, yo entiendo lo que usted dice. ¿Sí? Entiendo lo que usted comenta, pero para el análisis del caso, o sea, el calor máximo, ¿cuál sería? El calor máximo que ella, o sea, no lo piensen como que ella está o no transfiriendo. Vamos a ponerlo. Si yo tengo aquí, normalmente, ¿qué pasa? Esta temperatura de la base, en un caso real, vamos a hacer el caso que le dije 100 grados. Normalmente la temperatura de la punta tiende a ser menor, tiende a ser 80 o 70 grados, ¿cierto? Entonces yo tomo la temperatura en este punto y digo cuánta transferencia de calor está sucediendo, o sea, a lo largo acá. Siempre va a haber una diferencia y siempre va a ir, o sea, si yo lo cojo diferencial por diferencial, cada vez va a ser menor la transferencia de energía por convección, ¿cierto? Porque la temperatura cada vez va a ser menor. Entonces, si vamos
a la ley de enfriamiento de Newton, mi teta o mi T de X menos T infinito, esa diferencia que yo tengo acá, cada vez va a ser menor, ¿cierto? Porque este T de X va a ir disminuyendo. Si yo digo que todo T de X va a ser T de B, estoy diciendo que todo estaría transmitiendo la máxima cantidad de energía al ambiente. Por eso es que esto se toma como el calor máximo. ¿Listo? No sé si... Pues o sea, sí, más o menos, sí. sí. O sea, lo que voy es, esto que dije, es para entender qué es el calor máximo, ¿sí? Es un caso que nunca va a suceder, es un caso hipotético, ¿sí? Nunca va a suceder eso. O sea, ustedes nunca van a tener una aleta que tiene la misma temperatura de la base y la temperatura de la punta. Eso es imposible, ¿sí? Por esa razón es que se usa el calor máximo. Simplemente teniendo en cuenta la diferencia de temperatura entre la superficie y el ambiente, que es la que me dicta el calor. O sea, imagine que por eso lo puse en diferenciales y lo analizáramos por diferencial. Entonces el área superficial va a ser un área diferencial pequeñita y todas iguales, ¿cierto? El H es el mismo, entonces esto se vuelve una constante. Entonces cada puntito, cada diferencial, cada calor por convección diferencial va a ir disminuyendo en la realidad, ¿cierto? Y si sumáramos todos esos calores diferenciales, sería el calor total de la aleta. Pero como van a ir disminuyendo, pues va a dar menor que el calor máximo. El calor máximo es si tuviéramos siempre el mismo calor en cada puntito, en cada temperatura, perdón, tuviéramos la misma temperatura en cada diferencial. No sé si no me estoy dando a entender o si ya entendí un poco mejor, ¿sí? O sea, cuando hacemos un análisis por diferenciales, yo analizo este pedacito, ¿sí? De mi aleta, por decir algo. Y ella me da un calor diferencial, un dQ. Luego el otro diferencial, tengo otro dQ. Al sumar todos esos dQs, tengo el calor total de la aleta. Creo que sí, profe, más o menos lo entendí. O sea, en el caso ideal, por En el, conducción, ya, digamos, se enfría un poco e inmediatamente vuelve a calentarse. sí, o sea, es que eso, digamos, lo que usted acaba de decir es importante. Por conducción, digamos, eso no se cumple, ¿cierto? Porque es que entra un calor y sale. Entonces yo estaría diciendo, venga, pero no se cumple la primera ley. ¿Sí? Eso que acaba de decir usted tiene gran importancia. ¿Sí? Porque no estaríamos cumpliendo la primera ley de la termodinámica, porque entonces estaríamos diciendo que no hay salida, no hay pérdida energética. Por eso es un caso hipotético y por eso se dice que es un caso máximo. Esto nunca va a suceder. ¿Sí? Y por eso la eficiencia de una aleta nunca va a ser 100%. ¿Sí? Es un caso idealizado, hipotético, que nunca va a suceder porque viola la primera ley. ¿Listo? Para que quede un poquito más claro. Listo, profe, gracias. Y el calor de la aleta, en este caso lo vamos a analizar como punta diabática. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea un caso un poco más realista. ¿Sí? En el caso de la punta diabática es el caso más común que nosotros vamos a encontrar en la literatura. Y es el caso que nosotros vamos a usar muchas veces porque, por lo que les decía, normalmente una aleta ustedes la diseñan para que transfiera calor por toda su superficie y no por la punta. En la punta, normalmente la energía que se pierde es de la magnitud del 1% o menor. Entonces, normalmente uno dice, ¿sabe qué? La punta, sumámosla, despreciable. Entonces, teniendo en cuenta ese caso, que es muy común, y teniendo en cuenta ese caso hipotético que les digo, hacemos el análisis y llegamos a una ecuación de eficiencia de aleta de este tipo. Tangente hiperbólico de ml sobre ml. Esta ecuación nos va a servir para calcular, por ejemplo, la longitud de la aleta. ¿Sí? En un caso dado. O a partir de la longitud de la aleta calcular la eficiencia. Por ejemplo, ustedes tienen la longitud, tienen temperaturas, tienen el M. Ustedes pueden calcular la eficiencia de la aleta y a partir de la eficiencia de la aleta pueden venir aquí a esta ecuación que estoy mostrando acá arriba y sacar el calor de la aleta.
¿sí? Sin necesidad de ustedes asumir punta diabática, sino simplemente dicen, bueno, tengo mi eficiencia de aleta, ¿sí? Tengo este dato, tengo la longitud de mi aleta, luego vamos a ver ahorita más adelante una cosa que llama longitud corregida, pero por el momento vamos a ver eso. Tengo mi longitud de la aleta, saco mi eficiencia. Me voy a esta ecuación de aquí, ya tengo el valor de mi eficiencia. El calor máximo, que como les digo, un calor hipotético, también lo tenemos porque tengo la temperatura de base, tengo el H y tengo el área de la superficie. Entonces de una, ¿sí? Lo tengo. Paso esto a multiplicar y tendría entonces el calor que está transfiriendo la aleta. ¿Sí? Por eso es que es importante la eficiencia de aleta, porque de esa manera podemos calcular el calor de la aleta. ¿Listo? Ahora, lo que yo les decía, lo que vamos a ver, como para que, digamos, en los casos en los que nosotros no tenemos, digamos, certeza de que el calor en la punta es despreciable, entonces experimentalmente pues se hicieron experimentos y se dieron cuenta que una buena aproximación, si llega a ser, digamos, considerable la transferencia de calor en la punta, una buena aproximación es agregándole, digamos, una pequeña longitud, ¿sí? A nuestra longitud de aleta. Y esa suma se va a llamar la longitud corregida. Entonces, en el caso de aletas rectangulares, este T que aparece aquí es el espesor. Yo no les había dicho, pero eso es el espesor. Entonces, aquí tenemos espesor. Entonces, tenemos la longitud de la aleta más la mitad del espesor se le agrega. O sea, es como si yo cogiera, este es mi L, mi longitud de aleta, y yo le sumara este trocito. ¿Listo? Y aquí está pues el resto de la aleta, la otra mitad. Yo le sumo este pedacito para tener en cuenta, es como si entonces yo tuviera una aleta de este tamaño que estuviera transfiriendo energía al ambiente. Entonces yo ya estoy teniendo en cuenta la punta con esta longitud corregida. Y esto es para el caso de las aletas circulares, no, disculpen, cilíndricas, ¿sí? O de aguja. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya nosotros podemos ir y calcular el calor de aleta, como les decía. Hacemos eficiencia de aleta, en este caso la eficiencia de aleta va a ser con la longitud corregida, como ven aquí. Si tenemos la longitud y tenemos el espesor, podemos calcular la longitud corregida, como les acabo de decir. Con esa longitud corregida, calculamos la eficiencia de aleta y nos vamos y calculamos el calor de aleta fácilmente. ¿Listo? Profe, o sea, esa eficiencia que hallamos, que es tangente hiperbólico de ml sobre ml, Ajá. esa solo es para el caso de que esté la punta diabática, ¿sí? Sí. Y lo de la longitud corregida es simplemente por si no se tiene como la certeza de que No, tenga la... con la longitud corregida es para abarcar prácticamente ya los otros casos, ¿sí? Por ejemplo, para abarcar el caso de que haya convección en la punta. Entonces ustedes de una vez dicen, pues metámosle la longitud corregida y salió, ¿sí? Ah, listo. O sea, la segunda Esta es la opción más viable, ¿sí? La más como para correcta. todos los casos. Exacto, esta es la más correcta, exactamente. Y igual, y todo esto que estamos viendo de desempeños y eficiencia, sigue siendo para una... Para la misma aleta que estamos hablando, que solo está rodeada de un fluido. Y con área transversal constante. Constante, sí, señor, exactamente. Perfecto. Gracias por la aclaración. Sí. ¿Listo? Entonces, esto va a ser de bastante ayuda para nosotros poder calcular nuestro calor de aleta. Nosotros fácilmente con las dimensiones de la aleta podemos hacer nuestros cálculos básicos, ¿sí? Y con la temperatura de la base podemos saber cuánto es el calor de nuestra aleta. ¿Sí? Entonces, de esta forma ustedes también pueden diseñar una aleta. ¿Sí? Fíjense que el M finalmente depende del perímetro
del coeficiente de transferencia de calor, del K y del área transversal, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden tener una configuración de área transversal, por lo tanto tienen un perímetro. Y ustedes empiezan a decir, bueno, listo, vamos a ver esta longitud, vamos a darle una longitud de 10 centímetros, por decir algo. Calculan una eficiencia y calculan de una vez, entonces, el calor de la aleta, y entonces con eso ustedes mirarían si sirve o si no sirve esa aleta. O sea, para lo que ustedes desean. ¿Listo? Bueno, aquí ya para Profe, terminar, señor. la relación del desempeño es la que es A igual a la raíz cuadrada de eso, Sí, de señor, pk sobre... este de Ah, acá, listo, sí, listo. señor. ¿Listo? Listo. Entonces, ya para terminar, hay unos casos, perdón, hay unos casos no, hay unas formas, digamos, gráfica que algunos autores usan, que se puede obtener la eficiencia, ¿sí? Entonces, aquí yo les pongo dos gráficas más que todo. Estos son para casos que tenemos aletas con formas extrañas, pero por ejemplo, la forma básica, que es la aleta rectangular o la aleta tipo pin o tipo aguja, pues se hace con fórmula, ¿sí? No se pongan a enredarse, háganlo matemáticamente por fórmula, ¿sí? Pero para el caso, por ejemplo, de esta aleta, digamos que usted encuentra una aleta con esta forma o con esta forma, más fácil gráficamente, ¿sí? Entonces aquí les muestran qué es L sub C, qué es AP, ¿sí? Entonces LT medios, y esos datos se meten aquí en esta parte, que sería nuestro X. Subimos, y dependiendo del tipo de aleta, pues escogemos la curva y obtendríamos la eficiencia. ¿Listo? Como les digo, no es recomendable usar esta aquí porque ¿para qué? ¿Sí? Si ustedes ya tienen la fórmula, o sea, no pierdan el tiempo aquí. Lo que van a hacer es introducir error porque uno, si ustedes se fijan aquí, ni siquiera está bien dividido ni nada de eso. Entonces lo que van a hacer es introducir un error. Es más fácil que ustedes simplemente usen la fórmula. ¿Listo? Cuando tenemos rectangular o, como les digo, de tipo aguja. Y tenemos esta aquí, que es la aleta anular, que es que es algo que luego vamos a ver cómo se hacen los cálculos matemáticos, porque este es un poquito diferente, si ustedes se fijan, el área transversal varía con el radio. Entonces, esta no es de área transversal constante, ¿sí? Entonces, esta va a ser un caso que vamos a ver más adelante, en otra clase. Y de igual manera, ustedes pueden hacer el cálculo a través de aquí de esta gráfica, porque como vamos a ver más adelante, la fórmula es bastante compleja. Entonces, esta forma gráfica nos va a ayudar un poco. ¿Listo? Entonces, esto es como para cerrar, como para que ustedes entiendan que hay formas, digamos, rápidas, de forma gráfica que ustedes pueden encontrar, pero pues es más que todo para que ustedes la usen en los tipos de aletas que tienen, digamos, un nivel de complejidad bastante grande. ¿Listo? Bueno, con esto pues entonces terminamos la clase. Entonces, muchachos, nos vemos el lunes. El lunes tendríamos el examen. El examen, pues, yo les voy a informar por correo, ¿sí? Si se los envío al correo o si se los envío, no sé, de alguna manera. Estoy pensando en hacer un drive y que con la carpeta de cada uno de ustedes y cada uno pues me sube ahí la respuesta y yo ahí mismo en esa carpeta les subo el análisis que yo pues, de la respuesta, ¿sí? Del por qué pasó, por ejemplo, por qué hago 4 y no 5 o por qué hago 1 y no 3. Entonces, listo, mira, aquí está. Y se lo subo ahí, de modo que usted pues revise su. Entonces, podemos ver eso. ¿Listo? Yo les aviso, el lunes el examen es de 9 a 10. Es un examen corto. Entonces, para que estén pendientes, se los enviaré por correo quizá, o lo subiré al TIC, no lo sé. Pueden ser cualquiera de las dos opciones. ¿Listo? Profesor, una duda, si uno usa is, ¿debe subir el código?
Si utilizan el ES, listo, pues yo no tengo problema en que lo usen, ¿sí? Eso sí, les agradezco que me muestren todo el ecuacionamiento. O sea, así como yo hice en el ejercicio de la clase pasada que les mostré las ecuaciones, todas las ecuaciones montadas y al final les puse, bueno, ustedes tienen que montar esto y resolverlo. Ustedes tienen que dar exactamente lo mismo. Decir, bueno, mire, profe, aquí están las ecuaciones. Para resolver estas ecuaciones usted es, y aquí entonces, aquí está el pantallazo. Y entonces muestran el pantallazo o los pantallazos de la solución. ¿Sí? Yo no tengo problema porque pues es una herramienta que sirve para solucionar rápidamente esas ecuaciones y pues no ningún problema, pero eso sí les pido que sean bien claras las ecuaciones en el papel, ¿sí? Porque si no, pues, ¿de qué me sirve eso? ¿Listo? Listo, profesor, gracias. Entonces, bueno, por hoy era eso. Yo también les subí al TIC, les subí la lista de ejercicios y tienen respuestas. Si tienen alguna duda me pueden escribir, yo trato de responderles. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, quedamos así, que estén bien, que descansen, buen final de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao. Hasta luego. Que estén bien. No, no, muchas